¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juan La Rosa y estoy actualmente en el ITESO. Me disculpo por no haber podido ir a Puebla, pero por cuestiones de trabajo no me pude presentar al Congreso, así que les mando muchos saludos desde Guadalajara. Y bueno, le agradezco mucho también a los organizadores del grupo que me hayan permitido presentar a través de este video mi trabajo para la AMIC. En este caso les voy a presentar un texto que forma parte de un libro que estamos escribiendo como la parte final de un trabajo de investigación que hicimos sobre las conferencias de prensa en México durante la pandemia. Particularmente estuvimos enfocados a observar las conferencias de prensa vespertinas, pero también aquellas conferencias que eran los martes por la mañana del presidente López Obrador y que están dedicadas expresamente al tema de la pandemia. Entonces, bueno, con eso iniciamos. Es un trabajo que hicimos entre 5 investigadoras distintas de distintas universidades y que, bueno, como les decía, estamos por concluir. El trabajo que les presentamos está enmarcado en esto que les decía, ¿no? Es decir, que durante la pandemia muchos gobiernos, y México no fue la excepción, utilizaron las conferencias de prensa para informar a la población sobre lo que estaba ocurriendo en relación a la pandemia, como el número de personas que se iban contagiando, el número de fallecimientos, la ocupación hospitalaria, entre otras cosas. Y bueno, digamos, desde donde estamos viendo nosotros este trabajo, es que la comunicación tiene una doble función. Por una parte tiene una función pragmática, en donde se coordinan todo este tipo de cosas y donde se comunica información como la que acabo de decir, pero también tiene una parte simbólica en donde también está en juego la construcción de historias y de órdenes imaginados, de valores, de normas que rigen a una comunidad. Y justamente esa es la dimensión simbólica desde donde se emplaza el trabajo que estamos presentando el día de hoy. Entonces, desde esa perspectiva, los objetivos que tenemos es analizar la dimensión simbólica de las conferencias de prensa y en particular nos interesa ver cuáles fueron las historias que se construyeron en estas prácticas comunicativas y cómo estas historias construyeron órdenes imaginados, que es algo de lo que voy a abundar en un momento más, ¿no? La interpretación de estos resultados, es decir, de cómo se construyeron las narrativas, es a través de teorías de comunicación política y de la propaganda. Entonces, en este sentido, el marco teórico está conformado por 4 pilares importantes. La primero es la comunicación pública, que es un intercambio de información entre actores, pero que está especialmente encaminada a abordar temas de interés común. En este caso, pues fue comunicación pública porque lo que se estaba abordando era pues una gran amenaza que se ceñía sobre la sociedad, como era una pandemia. Por otro lado, tenemos el concepto de narrativas y específicamente estamos trabajando con el tema de narrativas sociales. El autor que utilizamos es Shenhab. Y básicamente aquí este tipo de narrativas son construcciones colectivas, es decir, no son construcciones individuales, y que son historias que hablan de la misma comunidad en donde se está desarrollando esta narrativa. En estas narrativas se colocan y negocian normas y valores propios de una comunidad, y ahí es donde se pueden encontrar muchas de las tensiones políticas que vive un grupo humano. Finalmente, el tercer concepto es el de órdenes imaginados, que le retomamos de Harari, y este es importante porque este concepto plantea una respuesta a una interrogante muy importante, y que es cómo es que grupos grandes de seres humanos, de miles o a veces de millones de personas, pueden colaborar entre sí aún a pesar de no conocerse a sí mismos, es decir, cara a cara, o de no habitar el mismo espacio y el mismo tiempo. Como una persona de Chiapas puede colaborar con una de Sonora o una de Veracruz. Y bueno, este tipo de colaboraciones se da, entre otras cosas, por la construcción de órdenes imaginados, que son ficciones que legitiman un orden de cosas y que nos hacen colaborar entre sí
un orden imaginado en la historia de un país, o bien una religión, o la construcción de la historia detrás de una constitución, ¿no? Y finalmente está el concepto de propaganda, que es una de las formas que adopta la comunicación pública, y que en este caso la propaganda son prácticas comunicativas que lo que buscan es crear un consenso y legitimar proyectos políticos, muchas veces a través de la manipulación de la información. La metodología para hacer este trabajo es que observamos 59 conferencias distintas, como les decía, tanto de las conferencias vespertinas como de las matutinas, y a partir de eso tomamos distintos apuntes y observaciones etnográficos. Utilizamos la teoría fundada para poder acercarnos con una mirada distinta a los datos y a las conferencias, y hicimos distintos tipos de análisis textuales, como puede ser el análisis de discurso y el análisis narrativo. En particular, el último método que utilizamos, que fue el que, digamos, concentra todo el trabajo de este capítulo, es el de narrativas sociales. Estas, como les decía, narrativas, lo que buscan son identificar aquellas historias que se construyen colectivamente en torno a temas de orden público, como puede ser este caso, el de una pandemia. Y bueno, algo de lo que encontramos en nuestros resultados, lo primero son los personajes de una de las historias más importantes que encontramos, y que es clave para poder entender una historia o una narrativa. El primer personaje es el pueblo de México, que es caracterizado como un pueblo trabajador, como un pueblo leal, pero al mismo tiempo como un pueblo empobrecido, que tiene poco dinero, que tiene una salud precaria y que durante años ha estado expuesto a malos gobiernos. Por otro lado, tenemos un segundo actor, que son los servidores públicos, y que en esta historia son personas que sirven al pueblo de México y que trabajan en el gobierno, y que las narrativas que vimos están especialmente personificadas en las enfermeras, pero no exclusivamente en ellas, también en otro tipo de servidores públicos, y que defienden al pueblo de México, en este caso, ante una contingencia como fue la pandemia. Y por último, el tercer personaje es el pasado neoliberal. Aquí fue algo que nos sorprendió mucho, porque lo que habíamos pensado encontrar en un primer momento es que el antagonista en esta historia pues fuera el virus, que fuera el coronavirus, que fuera el COVID, que fuera la pandemia, pero en la historia maestra que contó el gobierno, en realidad fue el pasado neoliberal. Y el pasado neoliberal era ese enemigo con el que había que luchar, porque era un pasado que había dejado el orden de cosas actual del país, que incluía un sistema de salud público en ruinas y la salud tanto del pueblo de México como de su economía en muy mal estado. Entonces, esto construyó una gran narrativa en donde un pueblo empobrecido y con mala salud se ve fuertemente afectado por una pandemia que llega de pronto al país, y en donde los servidores públicos buscan desesperada y heroicamente salvar al pueblo de México, pero pues la pandemia pega muy fuerte en el país debido a las malas condiciones en las que se encontraba tanto el sistema de salud como la salud de la población. Y eso estaba relacionado directamente con lo que el gobierno conoce o denomina como el pasado neoliberal. Entonces, los servidores públicos, más allá de salvar al pueblo de la pandemia, lo que buscan es salvarlo del pasado neoliberal y de no volver a ese pasado. Entonces, en este caso, podemos ver el trabajo y las conclusiones a las que estamos llegando, es que toda esta historia embona directamente con una narrativa maestra, que es la narrativa de la Cuarta Transformación, que explicamos con más detalle en el artículo, y que básicamente lo que hace es decir que el gobierno hizo un buen trabajo durante la pandemia, pero que si la pandemia afectó tan duramente a la población mexicana, se debió en realidad a las malas gestiones de gobiernos anteriores y no a la actuación del gobierno que en ese tiempo estaba en funciones.
Esos gobiernos anteriores privatizaron los sistemas de salud pública y además tenían a la población en muy mal estado de salud, con altos niveles de diabetes, de obesidad, entre otros padecimientos. Entonces, esta narrativa fue parte de la propaganda que el gobierno desplegó en estas conferencias, y es propaganda porque lo que buscó fue legitimar el trabajo del gobierno federal y de alguna manera tuvo un éxito relativo, aunque no fue perfecto. En los distintos sondeos de la opinión pública en México vemos que la población en general tiene una opinión más o menos positiva de cómo fue que el gobierno gestionó la pandemia, aún a pesar de los altos niveles de defunciones que pudimos ver en nuestro país. Entonces, para concluir, quisiera decir que el artículo lo que aporta es entender más las narrativas gubernamentales durante una crisis social, en este caso una crisis de salud, y cómo estas narrativas tienden a convertirse en prácticas propagandísticas que legitiman órdenes políticos y también órdenes imaginados, como explicamos en nuestro trabajo. Si ustedes quieren conocer más de este proyecto, pueden irse a este QR o también escribirme a este correo electrónico, o también esta dirección en internet, en donde pueden encontrar todo el documento y, bueno, parte ya del libro que estamos escribiendo. Hasta aquí dejo mi intervención. Les agradezco mucho haber prestado atención a esta exposición remota y les mando muchos saludos hasta Puebla desde Guadalajara. Hasta pronto.